Sé brutalmente honesto. ¿Cuántas veces te has repetido a ti mismo, no tengo tiempo? ¿Cuántas noches has apoyado la cabeza en la almohada jurando que mañana sería diferente? ¿Y despertaste viviendo exactamente el mismo ciclo miserable, ahogado en notificaciones, dopamina barata y promesas vacías? La verdad es devastadora. No eres víctima de la falta de horas. Eres esclavo de las distracciones que eliges alimentar todos los días. El tiempo nunca faltó. Lo que falta es coraje para enfrentar tu propia indisciplina. Mientras repites que no tienes tiempo, existen personas con jornadas más largas, hijos que criar, deudas que pagar y sueños colosales que construyen imperios con las mismas 24 horas que tú desperdicias. No se trata de tener tiempo, se trata de tener control. Y lo que vas a escuchar ahora va a doler, porque voy a arrancar tus excusas de raíz. Pero si te quedas hasta el final, descubrirás el método brutal que transforma la debilidad en disciplina de acero. No ahora, solo en los últimos capítulos. Escucha con atención. Existe un tipo específico de dolor que consume silenciosamente a la mayoría de las personas. No es el dolor físico, ni el dolor emocional obvio. Es el dolor de mirar tu propia vida y darte cuenta de que nada ha cambiado, que los años han pasado ante tus ojos como una película acelerada, y tú has continuado exactamente igual. Las mismas promesas, las mismas excusas, las mismas intenciones nobles enterradas bajo el polvo de los días, desperdiciados. El dolor de saber que podrías haber sido mucho más, pero no tuviste el coraje de enfrentar tu propia cobardía. El mundo moderno ha construido una mentira confortable, una mentira tan seductora que la repetiste hasta creerla. La mentira de que no existe tiempo, de que el problema está en la rutina caótica, en las obligaciones inevitables, en el peso de las responsabilidades. Es más fácil culpar a la falta de horas que admitir que el verdadero ladrón es invisible y vive dentro de tu mente. La verdad es cruel. No estás sin tiempo. Estás siendo desgarrado por distracciones que tú mismo alimentas. Nada más brutal que reconocer que cada minuto perdido fue elegido. Nada más devastador que darte cuenta de que voluntariamente entregaste tu destino por placeres inmediatos e insignificantes. Brian Tracy decía que el mayor error del ser humano es pensar que tendrá tiempo después. Ese pensamiento destruye vidas, porque anestesia la urgencia, transforma sueños en fantasmas y metas, en luto. El hombre que cree que tendrá tiempo más tarde está condenado a nunca comenzar. El reloj no tiene piedad. No acelera por quien sufre. No desacelera por quien implora. Solo avanza, implacable, mientras te distraes, mientras aplazas, mientras negocias con tu propia mediocridad, creyendo que el futuro perdonará el presente que desperdicias. La verdad no necesita ser dulce. La verdad necesita ser dicha. No existe persona sin tiempo. Existe persona sin prioridad. No existe destino grandioso para quien vive reaccionando al mundo en vez de construirlo. No eres saboteado por la falta de horas, sino por la falta de control. No eres víctima del reloj, eres cómplice de tu propia huida. Y nada cambia mientras continúes escondiéndote detrás de la frase que destruyó millones de vidas. No tengo tiempo. Si realmente tuvieras falta de tiempo, estarías luchando por él con uñas y dientes. Quien se está ahogando no conversa. Quien está en guerra no se distrae. Solo desperdicia tiempo quien aún no ha entendido el precio de perderlo. Y tal vez solo percibas el valor de cada minuto cuando mires atrás y descubras que todo lo que pudiste haber sido murió sofocado por la distracción que elegiste proteger. Ahora respira profundo. Lo que va a suceder a partir de este momento no es gentil ni confortable. Es una ruptura, una fractura interna, la destrucción completa de las mentiras que repetiste durante años. Si no estás preparado para esto, este no es el lugar para ti. Pero si algo dentro de ti está cansado de fracasar en silencio, entonces continúa. Desde este punto en adelante, no hay retorno. Vamos a diseccionar la construcción invisible que transforma personas comunes en monstruos de disciplina. Y cuando esto termine, nunca más serás capaz de usar la palabra tiempo como escudo para tu propia debilidad. Escucha con atención. La mayoría de las personas cree que pierde tiempo porque tiene una rutina pesada, demasiadas responsabilidades o circunstancias injustas. Pero la verdad es mucho más sombría. Lo que destruye tu tiempo no son las grandes responsabilidades, sino las pequeñas fugas, minutos arrancados silenciosamente,
gota tras gota, hasta sangrar todas tus posibilidades de transformación. Es una adicción disfrazada de descanso, una prisión decorada con comodidad. No estás luchando contra la falta de tiempo. Estás luchando contra una trampa bioquímica construida dentro de tu cerebro. La dopamina, la misma sustancia responsable de la sensación de placer y recompensa, se ha convertido en el verdugo moderno. Cada notificación encendida, cada deslizamiento de pantalla, cada vídeo corto consumido sin intención, cada interrupción aparentemente inocente, no está solo robando segundos. Está reprogramando tu cerebro para desear estímulos rápidos y fáciles. La mente pasa a rechazar cualquier tarea que exija profundidad, esfuerzo, disciplina o repetición. Lo que era posible se vuelve insoportable. Lo que antes era conquista, ahora parece tortura. Y así, poco a poco, dejas de construir y pasas a solo consumir. Por eso sientes cansancio incluso sin haber hecho nada. Por eso tus días terminan con la sensación de fracaso, con la cabeza pesada y el pecho vacío. Te llenaste de pequeños placeres y te vaciaste de propósito. Cuantas más distracciones alimentas, más débil te vuelves. El cerebro ajusta su química para recompensas instantáneas y crea abstinencia cuando intentas concentrarte en algo real. Es exactamente así como se destruye una vida sin ruido, sin explosiones, sin tragedia aparente. Es suicidio en velocidad lenta. Brian Tracy decía que la diferencia entre un hombre de resultados y un hombre común no está en la inteligencia, en el talento o en las oportunidades. Está en la capacidad de permanecer enfocado. La mente entrenada es un arma extraordinaria. La mente adicta es una sentencia de derrota. No existe poder mayor que conseguir ignorar lo que no importa. Y no existe prisión más brutal que ser dependiente del mundo externo para sentir cualquier movimiento interno. Las personas que alcanzan lo imposible no son aquellas que tienen más tiempo, son aquellas que eliminaron las fugas, que entendieron que cada notificación es un cuchillo en la garganta del futuro, que percibieron que el mundo no está compitiendo contra ellas, sino intentando seducirlas para que desistan. Mientras te distraes, alguien está construyendo. Mientras prolongas un placer momentáneo, alguien está forjando un imperio silencioso. Mientras intentas llenar tu vacío con estímulos rápidos, alguien está soportando el silencio de la disciplina. Y en ese silencio, nace un tipo de poder que no puede ser imitado. La diferencia entre grandeza y arrepentimiento está en la capacidad de permanecer con el dolor hasta que se transforme en fuerza. La dopamina barata debilita. La disciplina fortalece. El confort mata. La resistencia salva. La distracción es el ladrón que entra sonriendo, pero se lleva todo lo que jamás podrás recuperar. Ahora entiendes por qué la sensación de estar siempre ocupado convive con la sensación de no construir nada. Gastaste horas corriendo en círculos, mientras el reloj observaba y sonreía, sabiendo que jamás devuelve aquello que entrega. Lo que viene a continuación no será sobre cortar distracciones, será sobre destrucción completa. Solo continúa si estás preparado para enfrentar el espejo sin mentiras. Existe un mecanismo psicológico devastador que corroe silenciosamente la disciplina humana. No está en las redes sociales, ni en los aparatos electrónicos, ni en el ruido externo. Está dentro de la propia mente. Es la voz suave que susurra justificaciones lo suficientemente convincentes para transformar fracasos en confort y abandono en explicación lógica. Esa voz nunca grita, negocia, promete, pide solo 5 minutos más, y mientras crees que estás en control, es esa voz la que dirige tu vida. El cerebro humano fue diseñado para sobrevivir, no para vencer. Busca seguridad, previsibilidad y economía de energía. Toda meta grandiosa representa riesgo. Toda disciplina representa esfuerzo. Todo crecimiento exige dolor. Entonces la mente crea narrativas convincentes para alejarte del desconfort y mantenerte preso al territorio conocido. El autoengaño es la herramienta perfecta. No destruye con violencia, destruye con seducción. Te hace creer que estás haciendo lo mejor que puedes, cuando en realidad estás solo huyendo de ti mismo. ¿Ya te has dado cuenta de cómo las excusas siempre llegan antes de la acción? ¿Cómo frases como, no es el momento correcto, estoy demasiado cansado, mañana compenso, solo un poco más, surgen exactamente cuando estás a punto de hacer lo que necesita ser hecho?
Esto no es coincidencia, es autopreservación mental. Es la mente defendiendo el confort como si estuviera defendiendo la vida. Y mientras crees estas historias, tu visión de futuro se deshace, lenta y silenciosamente, como una fotografía olvidada al sol. Jim Brown decía que la tragedia de la vida no está en el hecho de que termina temprano. La tragedia está en vivir mucho tiempo sin nunca haber realmente vivido. La mayoría de las personas muere antes de morir. Solo siguen respirando mientras observan su propio potencial pudrirse. No por incapacidad, sino por cobardía emocional. El miedo al esfuerzo es mayor que el deseo de la victoria. El amor al confort es mayor que la pasión por la grandeza. La mente crea un ciclo de supervivencia sofisticado. Fallas, sientes culpa, prometes cambio, no cambias, te justificas, sientes alivio momentáneo, fallas de nuevo, y este ciclo se repite hasta que se convierte en identidad. De repente, ya no sabes más quién eres sin tus propias excusas. La ideología de la víctima se vuelve más confortable que la responsabilidad brutal. La sensación de incapacidad se convierte en una manta caliente que te protege del dolor de la verdad. Y la verdad es simple, cortante e implacable. No existe sabotaje mayor que traicionarse en silencio. No existe herida más profunda que decepcionarse a sí mismo todos los días. No existe prisión más cruel que creer las mentiras de tu propia mente. La diferencia entre alguien que realiza y alguien que observa no está en la inteligencia ni en el talento. Está en la disposición de enfrentar el dolor sin pedir anestesia, de sostener el desconfort hasta que se transforme en poder, de dejar de negociar con tu propia debilidad, como Brian Tracy siempre afirmaba. Disciplina es hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando no sientes ganas. La voluntad es inestable. El compromiso es inquebrantable. No naciste para sobrevivir, naciste para construir, pero nada puede ser construido sobre el terreno frágil de las justificaciones que cultivas con tanto cuidado. Si continúas aquí, tendrás que matar esa voz interna que transforma tu vida en escombros, y eso exige sangre emocional, exige ruptura, exige muerte psicológica antes del renacimiento. El próximo paso es entrar en la guerra real. No habrá gentileza, solo verdad, solo acero, solo disciplina. Escucha con atención. Existe una imagen romantizada sobre la disciplina. La sociedad describe la disciplina como algo inspirador, motivador, casi heroico. Pero eso es una mentira confortable. La disciplina de verdad no tiene glamour, no tiene brillo, no tiene aplausos. La disciplina extrema es brutal, solitaria y frecuentemente dolorosa. No sucede cuando estás inspirado. Nace exactamente cuando sientes repulsión por la tarea, cuando la voluntad desaparece, cuando la mente implora desistir, y aún así, te levantas y lo haces. Es la capacidad de actuar sin emoción, de ejecutar sin negociación, de mantener la palabra dada a ti mismo incluso cuando nadie está mirando. El músculo de la disciplina no crece en días buenos, crece en las mañanas en que despiertas vacío, roto, exhausto. Crece en los momentos en que la mente crea argumentos perfectos para abandonar. Crece cuando continúas a pesar del peso en el pecho. Cada vez que vences esta guerra interna, refuerzas una identidad. Te conviertes en alguien que no se quiebra. Y cuando esa identidad se consolida, nada más en el mundo puede detenerte. La victoria no está en sentir ganas. La victoria está en no depender de ellas. Brian Tracy decía que existen dos tipos de dolor: el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Uno pesa algunos minutos, el otro pesa toda una vida. Las personas suelen elegir el arrepentimiento porque se disfraza de confort. No incomoda ahora, solo destruye lentamente. La disciplina, al contrario, sangra, exige, araña, lastima el orgullo, te obliga a abandonar versiones débiles de ti mismo. Corta vínculos con todo lo que alivia tu fracaso, y es por eso que tan pocos la eligen. Ella es el portal entre el hombre común y el hombre inquebrantable. La pregunta brutal es, ¿cuánto soportas antes de desistir? La mayoría no soporta nada. Desisten a la primera resistencia, a la primera sensación de cansancio, a la primera oportunidad de escapar. Buscan atajos, métodos, mágicos, fórmulas perfectas.
Pero la disciplina no es técnica. La disciplina es identidad. No es lo que haces, es quien decides ser. Las personas disciplinadas no necesitan negociar con el tiempo. Lo dominan. Saben que el reloj no es enemigo, es un espejo. Devuelve exactamente lo que entregas. Jim Rohn decía que la vida es una colección de elecciones acumuladas. Cada elección es un voto en la persona que te estás convirtiendo. Si cada voto refuerza debilidad, el resultado será fracaso. Si cada voto refuerza disciplina, el resultado será grandeza. El peligro es que las elecciones pequeñas parecen insignificantes. 10 minutos de distracción no parecen un crimen. Una promesa rota contigo mismo parece irrelevante, pero no lo son. Son ladrillos invisibles que construyen la identidad que cargarás para siempre. Es por eso que algunas personas transforman todo lo que tocan y otras pasan la vida entera observando. No tiene nada que ver con suerte, tiene que ver con la decisión de actuar, incluso cuando duele, de priorizar lo que importa sobre lo que es fácil, de dominar la mente antes de que destruya el futuro. Si todavía estás aquí, tal vez algo dentro de ti esté gritando por la transformación que aplazaste durante años, porque en el fondo, sabes que no es falta de tiempo, es falta de coraje, y el coraje se construye en el silencio diario de la disciplina innegociable. Y ahora, antes de seguir hacia la parte más dura de esta guerra interna, necesito que hagas algo simple y significativo para reforzar esa identidad que está comenzando a nacer. Comprométete con esta jornada. Marca presencia real. Declara que estás aquí para romper de verdad, no para observar, para transformar. Si esto resuena dentro de ti, continúa. Lo que viene ahora va a probar quién realmente eres. No existe construcción sin destrucción. Todo aquello que deseas alcanzar exige un precio, y ese precio siempre viene en forma de renuncia. El motivo por el cual tantas personas permanecen impotentes ante el tiempo no es falta de capacidad, ni falta de conocimiento, ni falta de oportunidad. Es falta de coraje para abandonar aquello que las mantiene pequeñas. La grandeza no nace de acumulaciones, nace de cortes. Es necesario matar lo que debilita antes de construir lo que fortalece. El mundo moderno transformó el exceso en normalidad, exceso de información, exceso de estímulo, exceso de opiniones, exceso de accesos, y en medio de ese ruido ensordecedor, la mente crea una falsa sensación de movimiento. Pareces ocupado, pero estás estancado. Pareces activo, pero estás paralizado. Pareces involucrado, pero no produces nada que realmente importa. La distracción se vende como descanso, el placer inmediato se vende como recompensa. Pero todo esto es solo una cortina de humo que esconde al verdadero enemigo, la incapacidad de renunciar a lo que te destruye. Renunciar es un proceso violento, es cortar vínculos emocionales, es perder recompensas instantáneas, es enfrentar el vacío dejado, por la ausencia de la adicción que anestesiaba el dolor de tu propia mediocridad. Es mirar tu propia vida sin anestesia y admitir que necesitas ser demolida antes de ser reconstruida. Y esa demolición asusta, porque expone lo que evitaste mirar durante años. Arranca las capas de mentira que construiste para sobrevivir al peso de la verdad. Renunciar es un acto de guerra interna. Brian Tracy decía que el precio de la disciplina siempre será menor que el precio del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo aparece demasiado tarde, cuando ya no hay nada más que recuperar. ¿Ya te has dado cuenta de cómo el tiempo parece acelerar cuando estás desperdiciando tu vida? Sin percatarte, semanas se convierten en meses, meses se convierten en años, y entonces un día despiertas y te das cuenta de que la versión que soñaste convertirte murió sofocada por distracciones triviales y elecciones cobardes. Cada renuncia que evitaste se transformó en una herida abierta que intentas esconder detrás de sonrisas educadas y justificaciones sofisticadas. La verdad es que nadie fracasa de repente, fracasa lentamente, una pequeña concesión a la vez, 10 minutos robados, una promesa rota, un compromiso aplazado, una prioridad cambiada por un placer rápido, pequeñas traiciones acumuladas que se transforman en colapso. Y cuando finalmente percibes lo que perdiste, ya no existe tiempo suficiente para revertir el daño. Jim Rohn decía que todos pagan un precio. Algunos pagan el precio de la disciplina, otros pagan el precio de la decepción. Y la mayoría elige pagar la deuda más alta porque no duele ahora, pero cobra intereses despiadados.
Y llega el día en que el cobro se vuelve insoportable. Renunciar exige coraje, el coraje de abandonar el confort que te está matando. Renunciar exige brutalidad, la brutalidad de cortar todo aquello que drena tu fuerza. Renunciar exige visión, la visión de ver quién puedes convertirte cuando dejes de sabotearte. Si continúas creyendo que puedes mantener todo y aún así vencer, continuarás perdiendo. La disciplina extrema comienza cuando declaras guerra al exceso. Lo que viene ahora es quirúrgico. Es necesario amputar antes de curar. Y antes de seguir, haz una elección interna y silenciosa. No para mí, no para el mundo, para ti mismo. Decide que estás dispuesto a pagar el precio que los débiles se niegan a pagar. Porque de aquí en adelante, no existe más espacio para términos medios. Si todavía estás aquí, entonces algo dentro de ti se negó a morir. Y eso significa que vale la pena continuar. Presta mucha atención. Llega un momento en que prometer cambio no basta. Llega un momento en que desear transformación se vuelve irrelevante. A partir de aquí, todo se resume a coraje quirúrgico. El tipo de coraje que exige cortar lo que destruye tu vida sin pedir permiso, sin suavizar el impacto, sin esperar que el mundo comprenda. Es el momento en que dejas de intentar organizar el caos y simplemente lo eliminas. Lo que separa al disciplinado del indisciplinado es simple. El disciplinado corta, el indisciplinado negocia. La ilusión más peligrosa es creer que puedes vencer manteniendo todo lo que posees. La verdad es que para conquistar cualquier cosa significativa, es necesario primero destruir lo que consume tu fuerza. No existe victoria sin amputación. Existe un principio implacable que moldea todo ser humano construido. Elimina antes de adicionar. Cuando una vida está sobrecargada por el exceso, cualquier intento de cambio se transforma en una capa más de peso. El primer paso no es hacer más, es hacer menos. Es remover lo que roba tu energía, tu atención y tu dignidad. El cerebro solo puede enfocarse en pocas cosas. Cuando intentas abrazar todo, no dominas nada. Cuando intentas mantener todas las puertas abiertas, permaneces parado en la entrada. Cuando intentas ser todo al mismo tiempo, te conviertes en nadie. El mundo moderno creó la mentira de la productividad a través de la multiplicidad. La sensación de estar siempre ocupado sustituyó la responsabilidad de producir resultados reales. Te volviste adicto a la sensación de movimiento y olvidaste la necesidad de dirección. Si todo es prioridad, nada es prioridad. Es por eso que algunas personas conquistan imperios mientras otras se marchitan en ciclos repetitivos. No porque tengan más tiempo, sino porque tuvieron el coraje de cortar lo innecesario hasta que solo lo esencial permaneciera. Las grandes transformaciones no nacen de grandes adiciones, nacen de grandes eliminaciones. Cada distracción eliminada devuelve años de vida. Cada corte es una liberación. Cada renuncia es una declaración de guerra al destino mediocre que intentó aprisionarte. Brian Tracy decía que el éxito es predecible. Sigue leyes tan claras como la gravedad. Una de esas leyes es brutal. Aquello a lo que dices no determina el tamaño de aquello a lo que puedes decir sí. Pero decir no duele. Decir no exige fuerza. Decir no exige reconocer que no puedes continuar siendo quien eras. Es por eso que tan pocos cambian. No porque no saben qué hacer, sino porque no están listos para el sacrificio real que el cambio exige. Necesitas comprender una verdad implacable. Cuando cortas distracciones, no estás solo liberando tiempo. Estás matando versiones antiguas de ti mismo. Versiones cobardes, versiones frágiles, versiones que imploran por confort. Y matar esas versiones duele. Es por eso que tan pocos sobreviven a la transición. La transformación no es para los que desean, es para los que soportan. El corte definitivo exige silencio, dolor y soledad. Exige desaparecer temporalmente del mundo para renacer diferente. Exige soportar la abstinencia de la dopamina barata hasta que tu mente vuelva a funcionar como arma y no como prisión. Exige enfrentar el vacío que surge cuando eliminas todo aquello que anestesiaba tu falla. Ese vacío es aterrador, pero es en él donde nace la disciplina. Si has llegado hasta aquí, la ruptura ya comenzó a suceder. El próximo paso será atravesar la reconstrucción. Es aquí donde muchos huyen. Es aquí donde pocos permanecen. Escucha con atención. Después de que el corte es hecho, algo profundamente incómodo sucede. La mente entra en estado de shock. Intenta desesperadamente restaurar aquello que fue eliminado.
Intenta recrear los antiguos patrones. Intenta recuperar el confort perdido. Intenta convencerte de volver a la vida pequeña que mantenías antes. Este es el momento en que la mayoría desiste, no porque es incapaz, sino porque interpretar el vacío como fracaso es más fácil que interpretarlo como renacimiento. El vacío no es el fin, es el espacio donde la nueva identidad comienza a ser forjada. Toda transformación real es un proceso de muerte y reconstrucción. Primero, lo viejo necesita ser demolido. Después, lo nuevo necesita ser creado. No existe reconstrucción sin caos, sin silencio, sin confrontación interna. Es en este momento de desconfort extremo que comienzas a descubrir quién realmente eres. Cuando no hay más distracciones para ocultar tu debilidad, cuando no hay más anestesia para disfrazar tu dolor, cuando todo lo que queda es la verdad desnuda y cruda sobre quién te has convertido. Y es de ese espacio brutal donde nace el carácter. Napoleon Hill decía que dentro de cada adversidad existe la semilla de un beneficio igual o mayor. Pero para cosechar esa semilla, es necesario atravesar el desierto emocional sin doblegarse. Es aquí, en el silencio incómodo, donde aprendes a confiar en ti mismo. La disciplina deja de ser solo acción y se transforma en identidad. Deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Deja de ser elección y se vuelve inevitable. Este es el momento en que pasas de alguien que intenta a alguien que es. La reconstrucción exige consistencia que no negocia. Consistencia que no depende de humor, de motivación o de circunstancias. Es repetir lo que necesita ser hecho hasta que la repetición se convierta en carácter. Hasta que tu palabra se convierta en ley interna. Hasta que te conviertas en alguien incapaz de quebrarse a sí mismo. La grandeza no es explosión. Es repetición silenciosa. Es insistencia diaria. Es resistencia incesante. La identidad inquebrantable nace cuando te vuelves incapaz de abandonar aquello que dijiste que harías. Y algo extraordinario sucede cuando esta nueva identidad comienza a tomar forma. El tiempo deja de ser enemigo. El reloj deja de ser amenaza. El mundo deja de ser distracción. Comienzas a ver lo que los débiles jamás verán. Que la disciplina extrema no roba libertad. Crea libertad. Que la renuncia no es pérdida. Es liberación. Que el sacrificio no es dolor. Es inversión. Y que el vacío inicial no era desierto. Era terreno fértil. Earl Nightingale decía que la única tragedia verdadera es vivir una vida y nunca descubrir el poder que estuvo todo el tiempo dentro de ti. Cuando tu identidad se reconstruye, entiendes que no necesitabas más horas en el día. Nunca lo necesitaste. Necesitabas convertirte en un tipo de persona que respeta su propio destino lo suficiente para luchar por él sin piedad. El tiempo siempre estuvo de tu lado. El enemigo siempre fue interno. Ahora comienzas a comprender que todo lo que pensabas que necesitabas conquistar del lado de afuera dependía primero de quién te convertías por dentro. La guerra cambió. Ya no es tú contra el tiempo. Es tú contra la versión antigua que intenta sobrevivir. Y cuando la vences, nada más puede detener tu marcha. Existe un momento en la jornada en que todo alrededor parece desacelerar. Las voces externas comienzan a desaparecer. Las expectativas ajenas pierden fuerza. El ruido que mantenía tu mente dispersa se disuelve. Y lo que queda es un silencio profundo, denso, casi incómodo. Muchos temen ese silencio. Huyen de él como si fuera una amenaza. Lo llenan con ruido artificial, con distracciones baratas, con compañía desechable, con cualquier cosa que impida el enfrentamiento consigo mismo. Pero es exactamente en ese silencio donde se construyen los gigantes. El silencio es el ambiente donde la disciplina se transforma en fuerza inquebrantable, porque en el silencio no existe público, no existe aplauso, no existe validación. En el silencio, todo lo que importa es la verdad sobre quién eres cuando nadie está mirando, la verdad sobre lo que estás dispuesto a sacrificar, la verdad sobre lo que realmente quieres para tu vida cuando todas las excusas y distracciones son arrancadas. Es aquí donde la identidad que comenzaste a reconstruir se consolida. Es aquí donde el carácter se solidifica como acero. El silencio es cruel, porque revela todo aquello que intentaste esconder de ti mismo. Muestra tus miedos, tus fragilidades, tu falta de compromiso real.
Remueve tus máscaras y te obliga a observar tu propia realidad sin filtro emocional. Y para muchos, esto es insoportable. Es por eso que huyen de sí mismos. Es por eso que se esconden detrás de ruidos. El silencio exige coraje. El coraje de no desviar la mirada. El coraje de aceptar la responsabilidad completa por la vida que estás viviendo. Grandes conquistas no nacen ante el mundo. Nacen lejos de él. Nacen en la madrugada silenciosa cuando todos duermen. Nacen en el aislamiento voluntario cuando nadie cree. Nacen en la consistencia invisible, sin testigos, sin aplausos. El público solo ve el resultado, pero el resultado es solo la punta del iceberg. Lo que sostiene todo está enterrado en el silencio. Brian Tracy decía que el éxito ama la soledad, porque la soledad es el ambiente donde las distracciones mueren y la claridad nace. Es en la ausencia del ruido externo que descubres lo que realmente importa. Es en ese espacio de aislamiento disciplinado que aprendes a construir, piedra sobre piedra, lo que parecía imposible. El silencio no es vacío, es laboratorio, es forja, es templo, es donde te encuentras, es donde te pruebas y es donde renaces. Algo poderoso sucede cuando te permites entrar en ese lugar sin huir. La mente, antes dependiente del estímulo externo, aprende a encontrar fuerza dentro de sí. El enfoque se vuelve natural, la presencia se vuelve absoluta, el tiempo deja de ser tormento y se transforma en aliado. El mundo deja de jalarte hacia abajo porque finalmente dejaste de distraerte con él, y entonces la transformación se vuelve inevitable. No hay más retorno, el silencio se vuelve combustible, y la soledad se vuelve territorio sagrado. La próxima etapa es el momento final, el momento de la verdad absoluta. El enfrentamiento definitivo entre quién fuiste y quién estás listo para convertirte. Presta mucha atención. Existe un instante decisivo en la vida de todo ser humano. Un instante silencioso, íntimo y devastador. No sucede ante plateas. No sucede en medio del caos. Sucede cuando finalmente te enfrentas a ti mismo sin defensa, sin justificaciones, sin máscaras. Es el momento en que la frase más repetida de tu existencia pierde sentido. La frase que usaste para protegerte del peso, de la responsabilidad. La frase que usaste para huir del dolor de la verdad. La frase que usaste para justificar años de estancamiento. No tengo tiempo. Cuando esa frase muere, todo cambia, porque te das cuenta de que nunca fue falta de horas, fue falta de dirección. Nunca fue falta de oportunidad, fue falta de coraje. Nunca fue falta de enfoque, fue exceso de distracción. Nunca fue falta de capacidad, fue falta de compromiso brutal. Cuando esta verdad atraviesa tu mente como cuchilla afilada, destruye todas las historias que te contaste a ti mismo. Arranca todas las muletas emocionales que usaste para soportar la mediocridad. Expone lo que ya sabías, pero evitabas admitir. Fuiste cómplice de tu propio fracaso. Y es exactamente aquí, en este momento cruel, donde comienza la vida. Porque la disciplina no nace del confort, nace del colapso, nace del cansancio de decepcionarte a ti mismo, nace de la revuelta silenciosa contra tu propia debilidad, nace de la decisión irreversible de nunca más permitir que tu mente comande tu vida como si fueras esclavo de ella. Es en este instante de ruptura interna que la identidad inquebrantable toma el lugar de la identidad fragmentada que gobernó tu existencia hasta ahora. Brian Tracy decía que todo cambia cuando dejas de culpar y comienzas a asumir control absoluto. Este es el inicio de la verdadera libertad. La libertad de construir en vez de lamentar. La libertad de elegir en vez de reaccionar. La libertad de dominar el tiempo en vez de ser devorado por él. Cuando entiendes esto, algo extraordinario sucede. El reloj, que antes parecía enemigo, se transforma en tu mayor aliado. Cada minuto se convierte en arma. Cada hora se convierte en ladrillo. Cada día se convierte en avance. Nada más se desperdicia. La vida no espera por nadie. No se inclina ante aquellos que imploran. Solo responde a aquellos que actúan sin concesión. Es por eso que tan pocos realizan lo imposible. No porque nacieron especiales, sino porque a partir de ese momento decisivo, se negaron a vivir una vida pequeña. Destruyeron la excusa. Y cuando la excusa muere, el destino deja de ser promesa y se convierte en construcción. Has llegado al final de esta jornada brutal.
pero el final es solo el inicio verdadero. Ahora cargas una elección que nadie puede quitarte. Volver a la vida antigua, al confort que te mató por dentro, o atravesar la puerta estrecha que separa a los débiles de los implacables. Si entendiste todo lo que fue dicho hasta aquí, ya sabes lo que necesitas hacer. No existe más espacio para negociaciones internas. No existe más espacio para distracciones. No existe más espacio para la frase que destruyó tu existencia. El mundo pertenece a los disciplinados. La victoria pertenece a los que permanecen. El tiempo pertenece a los que lo controlan con puño de hierro. Y si un día miras atrás, que sea solo para ver cuánto caminaste después de que decidiste dejar de mentirte a ti mismo. Tu nueva vida comienza ahora. Y comienza en el tinto cintus, silencio, en el corte, en la renuncia, en la disciplina extrema, en la muerte definitiva de la excusa. Ahora respira profundo. El reloj sigue avanzando. Y esta vez, corre a tu favor.